Y entonces estamos hoy a 13 de marzo. Todos los ejercicios sugeridos fueron de esta sección 1.1. Bien, fueron algunos de aquí. Y esta parte y otros de aquí. De 9 al 15. De ahí se escogieron algunos. No sé si ustedes ya han revisado o no. ¿Profe? Sí. Lo escucho. El quiz del miércoles es media hora nada más. Lo vamos a cambiar de fecha, ¿listo? Hagámoslo el sábado, una semana más. O sea, dentro de 7 días hacemos quiz. Profe, bueno. Y 30 minutos, sí. 30 minutos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por Teams, ¿verdad? Y se la enviamos, por ejemplo, si no alcanzamos a hacer el F en una foto. Por Teams. Lo suben a Teams. Cualquier problema que tengan, me mandan una foto por WhatsApp, mientras que lo logran subir a Teams. Bien. Es como una evidencia de que ustedes acabaron a tiempo. Y cuando ya puedan subirlo a Teams, lo suben a Teams. Porque ahí es donde yo voy a buscar todo. ¿Sí? Porque es que yo tengo muchos estudiantes que me escriben al WhatsApp. Y entonces, ¿te imaginas yo recibiendo todos esos quiz por WhatsApp? No podría calificarlos. Porque tengo quiz, esa semana tengo quiz de todas las materias. Entonces, solo los casos excepcionales, que no logren subirlo a Teams en ese momento, entonces mandan una evidencia y luego cuando puedan, lo suben a Teams. ¿Bien? Porque yo ahí veo la hora que lo subió, ahí me va a marcar que lo subió con retraso. Entonces yo miro por qué hubo retraso, entonces veo la evidencia en el WhatsApp. Ahí busco el nombre. ¿Sí? Entonces ustedes ven la foto y colocan abajo su nombre para yo buscarlos rápido en el WhatsApp. Bueno, Listo, y el quiz, Profe, enseguida les envío el WhatsApp, que es el próximo sábado, para que todo el mundo tenga eso ahí. Sí, ¿quién más tiene preguntas? ¿y los temas evaluados serán los que vamos hasta el miércoles? Sí, hasta el miércoles. ¿No? Profe, qué pena Rodrigo, poder repetir lo que acaba de decir, es que no hace mucho acá adentro. Entonces Igual, no lo tengo profe. mal. ¿Podría repetir? estoy diciendo que el quiz el próximo sábado, que dura 30 minutos, que lo voy a enviar por la plataforma Teams y por ahí mismo recibo su respuesta. Que los que por alguna razón, algún problema de conectividad, no lo puedan cargar a Teams ese día, rápido, en la hora que tiene que ser, pueden enviar una evidencia al WhatsApp mientras logran subirlo a Teams. ¿Bien? Eso es lo que dije. Profe, otra pregunta. En cuanto a las asesorías, usted nos había dicho que quedaba pendiente eso. Sí, asesorías. Por ejemplo, ¿qué les parece los martes a las 2? Martes a las 2. Bueno, voy a proponer ese horario. Listo, comenzando esta semana mismo. La que viene, perdón. Martes a las 2. ¿Listo? Listo, profe. ¿Otra pregunta? Yo, profe, es que tengo un problema con la plataforma Teams, entonces toca volver a agregar el correo. Entonces solo es corregir que lo corrija, profe, que es Pedro.Casiblanco y allá está creo que como Pedro Casiblanco. Bueno, entonces ustedes deben enviarme un mensaje al WhatsApp por interno recordándome. Listo para yo hacer eso. Listo, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta administrativa? Profe, con respecto a la asesoría, ¿tiene otro horario? Es que el martes a las 2 tengo clase. Pues en principio no, es que tengo que mirar mi horario. Pero Pues sí, los que pueden asistir, ¿no? Profe? Usted graba la clase. Profe, ¿y la voy a asesoría grabar, por acá por Zoom? Sí, por Zoom, claro, para que quede grabado, para que los que no puedan Ah, asistir. ok. Y sí es bueno que la mayoría pueda asistir en ese horario, ¿no?
Si yo noto que la mayoría tiene dificultad, entonces tendré que cambiarlo para que buscar un horario que se adapte más al de todos ustedes, o la mayoría de ustedes. En principio ese, pero ahorita que mire mi horario puedo ofrecer otro, bien, otra alternativa. Bien. Bueno, ¿más preguntas? Entonces, como les dije, nosotros ya hemos visto, no hemos hecho muchas cuentas, pero sí hemos avanzado en, digamos, en definiciones, ¿no? Y estos ejercicios de aquí ya se pueden resolver. Se pueden resolver desde el día que los envíen. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado porque me parece que nadie está haciendo los ejercicios porque no preguntan nada, ¿no? Bueno. Del ejercicio del 1 al 8, dice resolver la ecuación diferencial ordinaria integrando, por integración, ¿no? O recordando alguna fórmula de derivación. Por ejemplo, una función que cuando la derive ella misma es la exponencial, entonces ustedes aquí no tendrían que hacer nada si se acuerdan de eso. Si no, tienen que integrar, ¿no? Si se entiende un poco ese paso, por ejemplo, el ejercicio 2 dice y' más x por e a la menos x cuadrado sobre 2 igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se haría eso? Voy a dar una pequeña idea antes de seguir avanzando. Y' más x e a la menos x cuadrado. Entonces se supone que la función y de quién depende, o que y depende de quién. Y es una función, ¿sí o no? Que la estamos derivando es porque es función. Se supone pues que esa y depende de x, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Recuerden, ¿no? Este y' lo podemos escribir como, digamos, de y de x, ¿cierto? Notación de otra forma de notar la derivada de y de x. ¿Sí o no? Entonces podemos simplemente hacer lo que yo he llamado separación de variables, que es un método que vamos a estudiar más adelante, yo creo que la otra semana, de una forma un poco más rigurosa. Entonces, de y es igual a e a la menos x cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y aquí puedo colocar de x. Entonces están diciendo que lo hagamos por integración. Entonces tengo esa expresión, ¿no? Y aquí integro los dos lados, y ya eso es del dominio de ustedes, ¿no? La integral de y es y. Aquí tenemos y, despejamos y. Y aquí integramos esta función. ¿Cómo haríamos esta integral del lado derecho? ¿Qué método uso para calcular esa integral? ¿Se acuerdan o no? Hay varios métodos para integrar, ¿no? Está el método de sustitución, ¿no? Está el método de integración por partes. Está el método de sustitución trigonométrica. Entonces, ¿qué métodos utilizarían ustedes para eso? Por aquí Joan Plaza dice que por sustitución, efectivamente, ¿no? ¿Qué sustitución tendría que hacer? Bueno, ¿quién me dice qué sustitución? Profe, eso sería menos x al cuadrado sobre 2. Eso, muy bien. X al cuadrado sobre 2. Bien. ¿Y cuánto es la derivada de u? Si u es eso, entonces de u es igual a ¿cuánto? Entonces este 2 que está exponente pasa a multiplicar, entonces de u es igual a menos x por dx. Bien. Entonces el de u, al hacer esa sustitución, es esto que está aquí. Bien. Eso es de u. Entonces esta integral se puede escribir ahorita en términos de u. Se puede escribir como exponencial de u, porque aquí tengo exponencial de menos x cuadrado sobre 2, que lo mismo que decir exponencial de u. ¿Sí o no? Y por du, porque du es igual a menos x de x. Entonces captura esos dos términos que encerré aquí. ¿Y esta integral de exponencial cuánto es? Ella misma, ¿no? La integral de exponencial es ella misma, ¿cierto? ¿Se acuerdan o están recordando? No sé, es que yo no sé si... Sí, es ella misma, profe. Bueno.
Entonces es E a la U más una constante K. Esa es la antiderivada. Pero como la función y depende de u, entonces al final sustituimos de nuevo. ¿Quién es que es u? Entonces decimos u es menos x a la 2 sobre 2. Entonces esa es una solución de esa ecuación diferencial. Bien. Así como para darles ideas de cómo hacer esos primeros ejercicios, que supongo ya que lo han hecho, ¿no? O si no, pues los invito a hacerlos porque ahí ya vamos avanzando y van acumulando ejercicios. Bien, entonces esa función y que acabamos de escribir resuelve la ecuación diferencial. Entonces, los demás ejercicios van en ese sentido. ¿Listo? Ahora, del 9 al 15, dice, verifique que y es una solución de la ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Determine el y, que es una solución del caso particular. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? O sea, verifique que y es una solución de la ecuación diferencial inicial, perdón, de la ecuación diferencial ordinaria con un valor inicial, ¿sí? IVP quiere decir eso, de valor inicial. Entonces, aquí nos dan la ecuación diferencial, ¿cierto? Y' más 4y tiene que ser igual a 1.4. Y dice que y es igual a c e a la menos 4x más 0.35. Entonces, miren esta función que nos da. ¿Qué tenemos que hacer? Sustituirla aquí y ver que satisface la igualdad. O sea, derivarla, sumarla con 4 veces ella, y verificar que satisface la igualdad. Bien. Y después mirar qué constante tiene que ser c para que esa función evaluada en 0 de 2. Bien. Por ejemplo, a ver, ¿cómo hago para encontrar esa constante c? Pues yo sé que la función evaluada en 0 tiene que dar 2, entonces así la uso. O sea, por ejemplo, y es igual a c e a la menos 0.4, ¿no? O así, por x más 0.35. Y esta función evaluada en 0 tiene que dar 2. Entonces, ¿cómo encuentro la constante c? Entonces, puedo empezar por eso, buscando la constante c. Entonces, simplemente aquí donde está x, coloco 0. Entonces, me haría que c por e a la menos 0.4 por 0, porque eso vale x, la estoy evaluando en 0 la función, más 0.35, eso tiene que dar 2. Profe, ¿no reemplazamos también y? Y no, porque y es la función, ¿sí? O sea, ya hice eso que está aquí, bueno, tal vez me faltó escribir eso. Eso es y evaluado en 0. Y evaluado en 0. Pero inicialmente nos están diciendo que y evaluado a 0, que y es igual a 2. No Sí, sé si estoy entendiendo mal. sí, por eso, la función evaluada en 0 Al resolver es debería 2. dar 0, ¿no? Debería dar 2, ¿no? Por eso, aquí está el igual de 2, mire. Esto no hay una cadena de igualdad. Y igual a 0 es igual a esto, por la función de aquí, y eso tiene que ser igual a 2. Mire el 2 acá. Bien. ¿Sí se entiende? Sí, profe, es que no había visto el 2, es que estoy viendo desde el celular, entonces no había pasado a mirar. Ok. Ah, bueno. Entonces, fíjense, aquí ya me quedó una ecuación lineal, ¿no? Aquí puedo despejar fácilmente C. Este 2.30, este 0.35 pasa a restar, luego exponencial pasa a dividir y despejo C. Entonces, ustedes encuentran el valor de C. Entonces, el ejercicio es sencillo, digamos. Nos dan la solución, nos dan una condición inicial, entonces nosotros primero que todo buscamos esa C, de tal modo que satisfaga esa condición inicial. Y luego, finalmente, cuando ya tenemos la función, vemos si satisface o no la ecuación diferencial, ¿no? Si satisface esa igualdad. Eso es lo que se pide en esos ejercicios. Bien. Entonces, para que lo revisen, por favor. Este ejercicio, bueno, esto ya tiene que ver con el ejemplo de crecimiento poblacional, pero en decaimiento, ¿no? Estos casos de aquí.
Pero entonces nosotros, y si yo preparé un ejemplo más chévere que esos que están ahí, ¿no? Que era el de la caída libre, ¿sí? De un objeto. Digamos, tenemos aquí una partícula, podemos pensar en esta partícula como una partícula de agua, una gota de agua, ¿bien? Y que cae del cielo esa gota de agua, y que en el modelo que yo expliqué en ese pequeño video, dijimos que, bueno, que ya está sometida a dos fuerzas, ¿no? La fuerza de gravedad, que la impulsa hacia abajo, pero que como queríamos hacer el modelo un poco más realista, también ella está sometida a otra fuerza, que es la fuerza del medio resistivo, ¿no? En este caso como el aire. Es una fuerza de rozamiento, que es esa fuerza contraria al movimiento de la partícula, ¿no? Entonces aparecen dos fuerzas y uno va construyendo el modelo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo construye uno un modelo? Esto hace parte de la sección de modelado, ¿no? El último ejemplo, antes de continuar hablando en la sección 1.2 del libro. Entonces, ¿cómo es que construyó el modelo? Recordando un poco, pero no va a hacer todos los detalles porque eso está en el video, entonces es mejor avanzar en teoría hoy. La parte de modelar esto es que uno determina pues los elementos que actúan ahí, en este caso las dos fuerzas. Bien. Luego uno usa la segunda ley de Newton, ¿cierto? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Bien. En nuestro modelo, entonces vamos a tener que la masa de esa partícula, o la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es igual a la suma de las fuerzas, ¿sí? La fuerza total que actúa sobre la partícula, ¿cuál es? Pues es la fuerza de rozamiento sumado con la fuerza de gravedad. Bien. Nosotros, en este caso, en este modelo, ¿qué es lo que pretendemos descubrir, no? Esta es la pregunta. Necesitamos describir la velocidad de nuestra partícula en el tiempo, ¿no? Esa es la incógnita. Entonces tenemos una variable independiente, ¿no? El tiempo. Tenemos una función involucrada en el modelo y tenemos una ecuación que la liga, ¿cierto? Diferencial aquí, que liga todos los tres conceptos del modelo. Y hasta una derivada aparece ahí. Bueno, entonces, yo resolví este sistema, esta ecuación diferencial. ¿Qué asumimos? Bueno, usamos otras hipótesis del modelo, ¿no? La fuerza de gravedad, ¿qué es? Es la masa de la partícula por la gravedad, ¿no? Y se coloca con signo negativo porque es una fuerza que va hacia abajo. Entonces, hacia abajo colocamos símbolo negativo, hacia arriba positivo. Cuando un vector señala hacia arriba o hacia abajo. Y dijimos que la fuerza de rozamiento, según datos experimentales, es igual o es proporcional a la velocidad que tenga el objeto, y que esa fuerza va contraria al movimiento. Entonces hay una constante gamma de proporcionalidad, y este menos quiere decir que va contraria al movimiento. Es decir, si la velocidad va hacia abajo, entonces le asignamos un signo negativo a la velocidad. Con este menos, y aquí quiere decir que la fuerza de rozamiento va a señalar hacia arriba, ¿sí? Y si la velocidad va hacia arriba, va a tener signo positivo. Con este menos, entonces la fuerza de rozamiento va hacia abajo. Bien. Entonces, ¿por qué se tiene esta fórmula? Porque, digamos, es natural. Cuando ustedes van en un vehículo o en una moto, la fuerza del viento, la fuerza de resistencia al viento es mayor cuanto mayor velocidad llevamos, ¿no? Entonces, por eso tenemos esa constante aquí, gamma. Bien, eso es lo que asume el modelo. Entonces, aquí se sustituyen esas fuerzas por las respectivas constantes, ¿no? Entonces, aquí me queda un menos. Puedo factorizar un menos y me queda m por g más gamma por b. Y ya tenemos esta ecuación diferencial.
¿Qué datos conocemos? Bueno, la masa seguramente la podemos conocer. La masa de la partícula nos la dirán. La gravedad conocida, ¿no? Gamma es una constante que depende del medio en el que estemos haciendo el análisis, ¿no? No es lo mismo que lancemos una gota de agua al vacío o que lancemos la gota de agua en un medio, digamos, semejante a la atmósfera aquí de la Tierra o en otro planeta, ¿no? Entonces la constante gamma cambia, pero seguramente la podremos conocer, ¿sí? Entonces aquí conocemos mg y gamma. ¿A quién no conocemos? No conocemos a la velocidad. ¿Qué nos quedó planteada? Una ecuación diferencial y aplicar alguna técnica para resolverla. ¿Bien? Entonces en el video que les mandé aquel día, yo resuelvo la ecuación diferencial sin entrar en todos los detalles, ¿no? Hay cuentas intermedias que, digamos, hice el llamado de atención en el video que la resuelvan ustedes, ¿bien? Porque es parecido a otros ejemplos. ¿Listo? Entonces, después de plantear esa ecuación diferencial, nos quedó esta solución. Bien. Quedó una solución aquí de que esa velocidad es al final esto. ¿Listo? Entonces, esa expresión que V sub 0 es la velocidad inicial de la partícula, T sub 0 la velocidad inicial en el tiempo inicial. Bien. Entonces, digamos que con el álgebra que nosotros sabemos, es fácil llegar a esa expresión. Bien. Aquí en el ejemplo, en este ejemplo de este libro que te los voy a enviar también, consideran un caso, ¿no? Concreto ya. Y este es un artículo, ¿no? De Van Botsel, modelos numéricos para, digamos, determinar la velocidad final de una gota de agua, ¿no? Entonces, esto es un artículo, seguramente si usted lo busca en internet lo podrán descargar, ¿no? Y usan este modelo, ¿sí? Para describir el movimiento de esa partícula. Entonces, aquí dan unos datos, ¿sí? Recuerden que estoy todavía en ese contexto de modelado, cómo uno va cuadrando todo y al final nos queda una ecuación diferencial y nosotros vamos enfocados a resolver ecuaciones diferenciales, pero estoy mostrando, digamos, cómo es que se trabaja en la práctica así el modelado, ¿no? Como en el caso anterior que usamos ley de Newton, usamos que la fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad, todo eso lo va construyendo uno y lo liga todo con la ecuación diferencial. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿O no hay ninguna pregunta? No, profe. No, señor. Bueno, entonces sí. Fíjense en el ejemplo aquí tan interesante. Entonces, basado en ese artículo, ¿no? Dice, cuando una gota de agua muy pequeña, de menos de 0.1 milímetros de diámetro, cae bajo la acción de la gravedad en el aire en calma, entonces experimenta en su descenso una fuerza viscosa de resistencia al movimiento, aproximadamente proporcional a la velocidad de esa partícula de agua en cada instante, ¿no? Entonces dice, entonces el modelo supone que la gota es de forma esférica, ¿no? Tenemos una gota de agua de forma esférica y si su diámetro es de 0.1 milímetros, entonces su radio es de 0.05 milímetros, ¿bien? Entonces aquí dice, consideraciones teóricas permiten estimar que la constante de proporcionalidad está dada por, entonces aquí nos dan esta constante, miren, gamma. Ese gamma es la constante de proporcionalidad de ¿qué? Pues de la resistencia del aire, digamos, del aire en calma. Es esta constante que está aquí, ¿bien? Entonces se hacen algunos experimentos y se logra obtener esa constante. ¿Cómo se hacen los experimentos? Bueno, seguramente lanzarán la gota en el vacío, ¿bien? Y mirarán cuánto tiempo llega a determinado punto y luego la lanzan en ese medio resistivo y verán las diferencias, ¿no? Y usarán alguna ecuación del movimiento uniformemente acelerado. El hecho es que ellos tienen esa constante gamma, no la dan, ¿bien? Y tiene estas unidades, kilogramo por segundo cuadrado, ¿bien? ¿Por qué tiene esas unidades? Veamos por qué, ¿no? Bueno, a ver, más. La velocidad está en metros sobre segundo, ¿no? Y la fuerza, las fuerzas están medidas en qué unidades?
newtons. Y los newtons es kilogramos, kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué unidades tendrá que tener gamma para que me den unidades de newtons? Tendrá que tener unidades de kilogramo. Tendrá que tener unidades de segundo cuadrado. ¿Para qué? Para que cuando se multipliquen kilogramos sobre segundo por masa sobre segundo, me dé kilogramos metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces tiene sentido que nos hayan dado esas unidades de medida para gamma, ¿sí? Para que cuadren las unidades. Por eso aquí aparece S a la menos 1, que es 1 sobre S. Nosotros estamos usando aquí el sistema de MKS, ¿no? El Sistema Internacional de Medida. Es decir, kilogramo, metro y segundo. ¿Bien? Entonces, miren, el modelo dan gamma. Y entonces nos preguntan, ¿cuál será entonces la velocidad de descenso de una gota de estas características como función del tiempo? ¿Bien? Entonces, la pregunta que ya hemos respondido. Nos preguntan quién es BT para ese caso. Bien, para esta gota de agua. ¿Quién es BT? Y no solo eso, sino que preguntan sobre la velocidad límite. Dice, ¿cuál será su velocidad terminal? Es decir, el límite de la velocidad cuando t tiende a infinito. ¿Cómo así que la velocidad terminal? Entonces están haciendo esta pregunta. A ver. Si me están siguiendo esta idea hasta aquí, estamos hablando de modelado todavía, ¿no? Yo creo que alguien que haya visto el video está entendiendo mucho mejor, ¿no? Los que no han visto el video también están entendiendo, pero digamos hay muchos detalles que estoy saltando ahora. Pero estoy hablando en términos generales de ese ejemplo. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entienden las ideas generales que estoy tratando de transmitir sobre ese ejemplo de modelado? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ok, entonces pensemos acá. Nos están pidiendo la velocidad y ahorita nos hablan sobre una velocidad terminal. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra buena gota de agua está aquí, digamos, de forma esférica. La vamos a dejar caer, es decir, no vamos a encontrar la tierra. Ella sigue cayendo y cayendo y cayendo. ¿Sí? Sometida a la fuerza de la gravedad. Y hacia arriba, un vector más pequeño, una fuerza de resistencia. Entonces nos están diciendo, en síntesis, si esta gota la dejamos caer en ese medio de aire en calma infinito, hasta el infinito, ¿será que ya cada vez aumenta más su velocidad? Se vuelve una gota que va a una velocidad próxima a la velocidad de la luz, aumentaría hasta el infinito. ¿O será que esa gota de agua llega a una velocidad y de ahí ya no puede pasar más? Es decir, se limita, físicamente ya no pasa más. Llega a cierto término. Esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que esa gota cada vez adquirirá más velocidad o que llegará a un límite de velocidad? ¿Qué les diría su intuición? Diría que se limita, o sea, no sé si estoy en un límite. ¿Tiene límite? ¿Cierto? Tiene un límite de velocidad. Muy bien. Entonces, todo eso, el modelo nos lo predice bien. Nos debería limitarse, dice Joan. Bueno, exactamente. Entonces, el modelo predice eso. Bien. Entonces, ¿cómo se hacen las cuentas aquí? Bueno, simplemente empezar a sustituir en la ecuación porque ya está resuelta. Entonces, aquí prácticamente es sustituir. Entonces, nosotros podemos pensar que la velocidad inicial es 0, el tiempo inicial es 0, digamos, y hacer las cuentas, ¿no? Entonces, ¿cuáles cuentas? Permítanme, yo les digo cuáles. Es decir, calcular la masa de esa gota de agua. Bien, dividirlo entre gamma y multiplicarlo por la gravedad. Hay que calcular eso. Entonces, ¿cómo hallamos la masa de una gota de agua? O sea, necesitamos, este gamma ya lo tenemos. Nos lo dieron en el problema. Necesitamos calcular la masa de una gota de agua. ¿Cómo se calcula la masa? ¿Alguien sabe? Fácil, ¿no? La densidad del agua es una constante que uno puede encontrar en internet, ¿sí o no? ¿Cuánto es la densidad del agua? 1. La densidad del agua es 1. Entonces veamos a ver. Si uno busca la densidad del agua, si uno conoce la densidad del agua, es una constante que los físicos deben saberla. La densidad del agua es 10 kilogramos
Ve 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces colocamos aquí. Bueno, aquí alguien dice que es más exacto, que dice que es 997 kilogramos sobre metro cúbico. Pero usemos 1000, ¿no? Es próximo, con un pequeño error para trabajar mejor. Entonces, esa es la densidad del agua. Entonces, ¿qué podemos decir? Por definición, densidad es masa sobre volumen, ¿no? Nosotros podemos calcular el volumen de esa gota de agua. Sí, cierto, porque nosotros sabemos su radio. ¿Tenemos la densidad? Sí, bingo. Entonces podemos despejar la masa. Entonces masa es igual a esa densidad por el volumen. ¿Cuánto es el volumen de nuestra gota de agua? Pues fíjense, ella tiene 0.05 o es menos, ¿no? Milímetros, que lo podemos pasar a metros para que todo quede en kms. Entonces, mire, el radio de esa gota de agua es 0.5 por 10 a la menos 4 metros. Bien. Entonces, nomás es hacer esta cuenta, 0.5 por 10 a la menos 4. Eso es la masa. Perdón, el volumen, el radio, perdón. Este es el radio. Si lo leo al cubo y lo multiplico por pi tercios, eso me da el volumen de esa gota de agua. Bien. Si esta cantidad la multiplico por la densidad del agua, que es 1000, o sea, 10 a la 3, eso me da la masa. Bien, este número. Cuando tenga la masa ya, puedo ya entonces calcular esta expresión, esta constante que aparece aquí, que es m por g sobre gamma. Puedo calcular esto y tener la solución de la ecuación diferencial. Entonces en el libro ya lo hacen, ¿bien? Yo simplemente quise hacer la aclaración de cómo hallar la masa de la gota de agua. Entonces pueden hacer las cuentas y verificar. Entonces les va a dar, cuando hagan las respectivas sustituciones, les va a dar esta expresión. ¿Listo? Todo esto nos dice la velocidad de esa gota de agua en cada instante de tiempo. ¿Qué pasa si queremos buscar la velocidad terminal de la gota de agua? Es decir, en el límite. Si dejamos la gota de agua caer un tiempo infinito. De esa forma llamo la velocidad terminal, ¿no? Entonces, simplemente calcular el límite de esta expresión cuando t tiende a infinito. Y fíjense aquí, si t tiende a infinito, ¿hacia dónde tiende la exponencial? O sea, me quedó un exponencial. Quedó un exponencial de menos 0.32, creo que es, por t. Si t tiende a infinito, ¿hacia dónde se baja la exponencial? Esta que está aquí. Esto va a tender a 0, ¿no? La exponencial tiende a 0 cuando aquí evaluamos en números cada vez más grandes en valor absoluto, pero negativos, ¿no? Entonces esa parte de la función se va a 0. ¿Y qué nos sobrevive? Esta parte sombreada se va a 0. Sobrevive menos g sobre 32,4 por 1. Bien. Haciendo las cuentas, eso da 0.32 metros sobre segundo. Entonces esa es la velocidad terminal. ¿Por qué tiene ese signo negativo? Bueno, porque llegamos a un acuerdo, que si va hacia abajo, le ponemos signo negativo, hacia arriba positivo. Por eso es negativo. Entonces la velocidad, si la dejamos, si la gota de agua, si la dejamos caer hasta el infinito, en ese medio resistivo que es el aire en calma, a lo máximo que ya puede llegar, esa velocidad es 0.3 metros sobre segundo, ¿no? Que es una velocidad bastante grande, ¿no? Cada segundo recorre 0.3 metros, bueno, es bastante. Y aquí vemos, ¿sí? Cómo sería la gráfica. Tiene una asíntota, pues, horizontal a esta altura. Esta es la gráfica de la función de velocidad. Bien. Entonces, en este ejercicio, este es un ejemplo de modelado. Bien. Y como les digo, yo hice mucho más detalles de los que hice hoy en la solución de la ecuación diferencial. Bien. Están en el video que envié el miércoles. O el jueves, ¿no? No, miércoles. Y entonces eso es sobre modelado. Entonces así es que se trabajan modelos físicos usando ecuaciones diferenciales. Bien, entonces aclarado eso,
ya podemos entonces pasar a la sección 1.2, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Interpretación geométrica de esta expresión, y' igual a f de x. Entonces hablo aquí del campo de direcciones y el método de Euler, ¿bien? Entonces esta sección 1.2 va centrada en qué o cuál es el objetivo, ¿no? Entonces va a centrar en lo siguiente. Nosotros muchas veces no podemos resolver una ecuación diferencial como hicimos antes, que dijimos que y' era, ¿recuerdan el ejemplo que hicimos? Menos x por e a la menos x cuadrado sobre 2. Y aquí integramos y resolvimos la ecuación y nos dio una forma funcional, ¿sí? Hay muchas ecuaciones diferenciales de primer orden, como esta, que no se pueden resolver, pues no hay forma de despejar, existen un montón de problemas, ¿bien? O nos da una función que no podemos integrar. Entonces, en esos casos, ¿será que nos quedamos atados de manos sin hacer nada? Entonces, no. Cuando no podemos resolver esa ecuación diferencial de forma exacta, podemos usar métodos numéricos. Métodos numéricos, ¿bien? Entonces, ¿de qué trata esto? De reinterpretar de nuevo qué quiere decir y' igual a esta expresión. O qué quiere decir y' igual a f de xy. Interpretar esto en términos geométricos y poder crear, digamos, un campo de direcciones. ¿Qué quiere decir eso? Voy a mostrarles un dibujo. Vean esta gráfica aquí. Enseguida explico cómo es que obtuvieron ese campo de direcciones. Si ven esa gráfica, hay un montón de flechas azulitas. Y hay unas que vienen así y se van hacia arriba y otras que van bajando, ¿no? Y han trazado como una línea que, digamos, que va siguiendo. Si todas estas flechitas señalan hacia acá, hacia el lado derecho, trazan una línea por ahí. Aquí trazaron una curva, como tratando de seguir el sentido de esas flechas, ¿cierto? Entonces resulta que esas son soluciones aproximadas de la ecuación diferencial, estas curvas, ¿bien? Pero que son soluciones que no logramos obtener por medio de operaciones de integrar, etc. Uno puede, con este método, o sea, si uno le dan una ecuación diferencial, uno puede construir este campo de flechitas y trazar una solución de la ecuación diferencial aproximada, ¿bien? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Listo? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Entonces, tomen un tinto y continuamos en 10 minuticos, ¿bien? Un tintico ahí porque esta hora es difícil, después de almuerzo. Bueno, profe. Bueno, la próxima sesión marcan asistencia, ¿bien? La próxima marcan asistencia en el chat. Bueno.